día, la segunda fase de este Se Pronuncia 2022. Bueno, Jonathan, muy buenas tardes nuevamente con cada uno de ustedes. Espero que estén bien de salud. 4:01 de la tarde, hoy 14 de marzo del año 2022. Jonathan, el tema para el día de hoy, finalizando, diversidad lingüística. Ese es el tema para el día de hoy. ¿Se logró escuchar, Jonathan? Sí, profesor, muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes nuevamente. Espero que estén bien de salud. Hoy finalizamos nuestras 12 semanas de trabajo y bueno, el tema para el día de hoy es la diversidad lingüística. El tema que vamos a tratar el día de hoy está relacionado con esa diversidad cultural que tenemos en nuestro país. Recuerden ustedes que nuestro país tiene una diversidad cultural, una diversidad étnica y además tiene una diversidad lingüística. Cuando hablamos de una diversidad lingüística, nos referimos principalmente a las lenguas indígenas originarias que hay en nuestro país. Hay 49 lenguas indígenas originarias que hay en nuestro país que permiten considerarnos que somos un país con una diversidad lingüística. Hay más peruanos en miren, una lengua materna o indígena. Esta lengua materna es importante para lograr sacar adelante a nuestro país, además que forma parte de nuestra identidad personal e identidad cultural. En el mapa sonoro que importante porque determina. Jonathan, ¿me Profesor, escuchas? sí, profesor, ahora Jonathan, se salió, creo que ¿se cortó tiene... el internet? Sí, profesor. A ver, nuevamente compartiré mi pantalla, Jonathan. ¿Me avisas, por favor, si se logra visualizar, Jonathan? Sí, profesor, sí se logra visualizar. ¿Se logra ver, Jonathan? Sí, profesor. Muy bien, ahora sí. Gracias. La diversidad lingüística que tenemos en nuestro país forma parte del fortalecimiento de esas lenguas indígenas originarias. Es importante recordar que la diversidad lingüística permite Profesor, ¿me oficiales como escucha? el castellano. Sí, te escucho. Se le está yendo, creo, profesor, la señal. Creo que a veces, si tiene mala señal, profesor, a veces es bueno apagar uno de los, la cámara en este caso, para que pueda tener buena intermitencia. A ver, Jonathan, voy a conectar. Hay problemas, ¿ya? A ver, Jonathan, ahí mejor. A ver, profe, siga usted. Jonathan, Ni ahí. bien, sí, profesor, o sea, ni bien tenga interferencias, yo le voy avisando también, de todas maneras. Listo, correcto, Jonathan. Muy bien. Según el artículo 48 de nuestra Constitución, son idiomas oficiales el castellano y en las zonas donde predominen también lo son el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes. Quiere decir que todas estas lenguas indígenas originarias están legalmente registradas, forman parte de nuestra identidad cultural y bueno, tenemos en la Constitución Política del Perú que fortalece esa identidad cultural. También en el artículo 2
inciso 2 y 19 hablan claramente acerca de el idioma que utilizamos. Miren, todos tienen derecho a la igualdad ante la ley. Nadie puede ser discriminado por ningún motivo, incluyendo el idioma. Aquí está. Y también todos tienen derecho a su identidad étnica y cultural. El Estado tiene que proteger esa pluralidad cultural, esa pluralidad étnica que tenemos en nuestro país. Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad. Por ejemplo, un ciudadano peruano que está con un proceso judicial y tenga solo una lengua indígena originaria, su lengua materna, entonces el Estado le brinda un intérprete. Igual sucede con los extranjeros. Los extranjeros tienen el mismo derecho cuando son citados ante cualquier autoridad para tener un intérprete, para tener una persona que los pueda ayudar en cuanto a ese proceso o en cuanto a ese trámite que quieran realizar. O sea que todas las lenguas indígenas originarias tienen legalidad según la Constitución Política del Perú. Rumbo al bicentenario, ustedes saben que el año pasado hemos cumplido 200 años de independencia y una de las banderas que se buscaba dentro de ese bicentenario era buscar la identidad y la diversidad. En un país como el nuestro, lógicamente, tenemos una identidad personal y que está ligada a la identidad nacional y la identidad cultural. También es bueno recordar que en nuestro país tenemos una distribución geográfica donde se presenta mayor lenguas indígenas originarias. En nuestro país hay 55 pueblos indígenas precolombinos, pero hay 49 lenguas indígenas originarias. 45 están en el área de la Amazonía y 4 en el área andina. Un promedio de 3 millones de personas que hablan la lengua más hablada en nuestro país, la lengua materna, que es el Arias, también son habladas en otros países, como el quechua, el aymara, con Chile, con Bolivia y algunas lenguas que están en la selva peruana, también Brasil, y en algunos casos también con Bolivia. La mayor distribución de lenguas indígenas originarias las podemos encontrar entonces en nuestra Amazonía, la Amazonía del Perú. También es importante saber a qué se denomina lenguas indígenas u originarias. Miren, según el Ministerio de Cultura, que es el ente rector y que se encarga de tener la lista de lenguas indígenas originarias en nuestro país, señala que todas aquellas lenguas indígenas originarias son anteriores al castellano. Son todas aquellas lenguas indígenas originarias que hasta el día de hoy se siguen utilizando y que han estado presentes a- antes de la llegada del castellano o español en nuestro país. AE se denomina lenguas indígenas u originarias. Y hay que tomar en cuenta algo, que existe una diversidad lingüística y que su órgano rector es el Instituto Nacional de Desarrollo para Pueblos Andinos, Amazónicos y Afrodescendientes, llamado INDEPA, quien se encarga de reunirse con los gobiernos regionales y en base a políticas de gobierno se busca la interculturalidad, se busca también la protección de esas lenguas indígenas originarias que en muchos casos están en vías de extinción. Ustedes sabían que se han perdido hasta la fecha 35 lenguas indígenas originarias en nuestro país. 35 lenguas indígenas. Es terrible. Imagínense perder 35 lenguas indígenas. Nos quedan todavía 49. Entonces, hay que cuidarlas, hay que protegerlas porque forman parte de nuestra identidad personal y por ende de nuestra identidad colectiva. Son 49 lenguas, 45 están en la Amazonía y 4 están en el área andina y tienen una problemática, lamentablemente. Esta diversidad lingüística que tenemos en nuestro país genera ¿qué? Genera una problemática. ¿Por qué han desaparecido varias lenguas indígenas en nuestro país? Principalmente han desaparecido por la discriminación. Miren, por el uso de las lenguas originarias. Aquí la discriminación no se hace por la lengua, porque las lenguas son
en este caso, intrínsecas. Las lenguas, ¿no? No son la causa de la discriminación, sino que se realiza la discriminación, las manifestaciones de discriminación hacia las personas que la hablan. Por ende, las consideran como personas que forman parte de un grupo cultural menos desarrollado. Por ende, hay un tipo de discriminación. Se calcula que en el Perú se han perdido hasta la fecha 35 lenguas indígenas originarias, se han extinguido. Estas 49 lenguas que todavía se hablan en nuestro país, ellos representan la resistencia de los pueblos que hablan su lengua materna a siglos de discriminación. Por eso es importante utilizarlos en los ambientes familiares, en las comunidad indiana. También otra de la problemática que enfrenta esta diversidad lingüística es la extinción de las lenguas. ¿Por qué? Porque lamentablemente no se utiliza en las familias, ¿sí? Estas lenguas indígenas. Algunos consideran porque no se escriben, porque no tienen reglas gramaticales, son lenguas poco desarrolladas, algunos consideran de esa forma y hay que tomar en cuenta que el desarrollo de todas las culturas se registra de acuerdo a sus aspectos culturales que cada una de ellas tiene. También es importante recordar que muchas lenguas se pierden por la falta de transmisión. Esta transmisión que debe ser de padres a hijos o, o de abuelos a nietos, de transmisión. Otro tipo de problemática que enfrenta esta diversidad lingüística es porque algunos señalan que estas lenguas maternas no responden al mundo moderno y que son parte de culturas subdesarrolladas. Esto es totalmente falso porque esto forma parte de tu propia identidad cultural. Pero también hay personas que abandonan sus lenguas. Cuando está en peligro una lengua es cuando sus hablantes dejan de utilizarla, cuando sus hablantes son cada vez menos los que comparten su lengua indígena originaria, sobre todo cuando hay personas que migran a otros lugares y no transmiten sus lenguas a sus familiares por el simple hecho de ser discriminadas o por lo que consideran un prejuicio y no las transmiten. Es lamentable, pero esta diversidad lingüística está generando la pérdida de varias lenguas indígenas en nuestro país. También debemos recordar que en el año 2007 se hizo un censo en la cual se preguntó cuál es el idioma o lengua materna con la que aprendiste a hablar en tu niñez. Y la respuesta fue la que ustedes pueden ver en este cuadro. ¿Veis? Aproximadamente un 15% de la población nacional habla lengua indígena u originaria. Esto según el Ministerio de Cultura. Amigos, es necesario poder proteger estas lenguas indígenas u originarias en nuestro país, porque proteger estas lenguas indígenas originarias es proteger tu propia identidad. Y dentro de las segundas lenguas que son más habladas en el Perú, la mayoría las encontramos principalmente en el área de la Amazonía. El Aymara, también en el área andina, pero el Ashaninka y otras lenguas nativas las vemos principalmente en la selva peruana. Ojo al dato, es importante reconocer cuáles son las diferencias también entre diversidad lingüística, entre familia lingüística, entre lengua materna y dialecto. Algunas personas señalan pues que las lenguas tienen menor capacidad de recepción, que no tienen escritura, que no tienen gramática, rollo. Hay que tener en cuenta lo siguiente, que en el Perú existen familias lingüísticas, 17 familias lingüísticas en la Amazonía, de las cuales se desprenden 45 lenguas amazónicas. Y en el área andina hay dos familias lingüísticas y de ella se desprende 4 lenguas indígenas originarias en el área andina.
Las lenguas son usadas por una comunidad de hablantes, mientras que los dialectos son las variedades lingüísticas según la región. Quiere decir, ejemplo, el quechua, que es una lengua indígena originaria, tiene variantes llamados dialectos. Hay variantes de quechua sureño que son diferentes al quechua que se habla en el norte del Perú. Este quechua, que es la lengua, la familia lingüística, tiene variantes y esas variantes son los dialectos, variaciones que existen en la propia lengua. Como ven aquí en esta imagen, en el Perú existen 49 lenguas indígenas originarias. Por ejemplo, hay quechua con una variedad en el Cusco, una variedad en Ayacucho y una variedad en Samares, forman parte de qué? De los dialectos. Por eso es importante entonces cuidar y preservar estas lenguas y dialectos que hay en diferentes partes de nuestro país. Vamos a ver el siguiente video que nos permite conocer algo más de las lenguas indígenas originarias. Felizmente cada vez se van rescatando más lenguas indígenas originarias en nuestro país. Observa. Nakawen, Nupaita Marichuri, Samaneo Pascual, Nunampi, San Miguel. No ka Margot Camones Maguiñam ka. Wak na marca pitam shamu, ancash suyupita. Ero Kamaweni, Naka Noguero, Tabea, Cacique Coronada. Hauser Mato, no Hanariki, Heiser Suárez Mainas, o con no Hanariki, Daninkoshi. Estoy acá porque quiero que me entiendas. Así abajo un erotic, uti uchini enos kam ina cham hintin maini. Papa botita bo, y tabacra no gramatuyuica se, no huyuiki, no llaman acá. Ascaso no utsaburi de Aponama de Copi, y Ascaso no ashuburi no coyote macopi. Bikini Santa Retina. En Gramatonicaba que se. Pero yaktanti, atska rimeo. Soy peruana, Yucatán, Perú, Suimanta. Las lenguas, los idiomas forman parte del patrimonio cultural inmaterial. Sabemos que en nuestro país hay una diversidad lingüística. Ustedes pudieron ver que en este video hablaban de 47 lenguas. Se ha podido rescatar dos más, 49 lenguas indígenas originarias que tenemos actualmente, gracias también al Ministerio de Cultura. Ustedes saben que el INDEPA es el Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, Andinos y Afrodescendientes. Y esta institución que pertenece al Estado busca relacionar las políticas de gobierno a través de los gobiernos regionales para que se pueda, de alguna forma, proteger, incentivar el uso de estas lenguas indígenas originarias. Pero también hay políticas de gobierno que permiten proteger estas lenguas indígenas originarias. Para ello también existen avances en el ámbito nacional, en cuanto a la protección de de estas lenguas indígenas originarias en nuestro país. Como por ejemplo, miren, ustedes pueden ver aquí que RENIEC, que es el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, ha podido crear para buscar la protección de estas lenguas indígenas originarias maternas, jacaru, aymara, aguajún, guampis y quechua.
importantes. ¿Por qué? Porque esto ha permitido que se puedan emitir, miren, miles de actas de nacimiento, matrimonio y defunción de forma bilingüe. Significa en su propia lengua materna y en castellano. Eso forma parte de las políticas de gobierno que permiten un avance en cuanto a la protección de las lenguas indígenas originarias en nuestro país. El Ministerio de Educación también ha logrado implementar una educación intercultural bilingüe en su propia lengua materna y como segunda lengua el castellano. Durante esta pandemia, ¿qué se ha visto? Que muchos pueblos indígenas originarios no contaban con electricidad, no contaban con una computadora. El Ministerio de Educación ha entregado tablet en sus propias lenguas maternas, pero también con aplicaciones para la segunda lengua, que es el castellano. Así podemos ver que, miren, se han colocado aplicativos como Colena para lenguas indígenas originarias amazónicas y Castellaneando, que es una aplicación también para aquellos pueblos que tienen una lengua materna. Se busca proteger esas lenguas indígenas o originarias, así como en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Este Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ¿qué busca? Durante esta pandemia ha ayudado sobre todo a las personas más desprotegidas, por ejemplo, en la entrega de bonos. Ha permitido que todos ellos puedan recibir estos bonos, sobre todo los pueblos indígenas originarios, para que conozcan realmente dónde podían cobrar, qué podían utilizar, etcétera. No podemos perder estas lenguas maternas. Este Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social también tiene programas importantes de apoyo a los más necesitados, a los más vulnerables, como por ejemplo este programa, miren, llamado Cuna Más, que permite proteger y cuidar a los niños menores de 3 años y también como aquellas madres gestantes que están en pobreza o pobreza extrema. Lamentable, durante esta pandemia también este programa se ha dejado de lado. Nuevamente, otra vez se está reactivando. También hay otro programa por parte del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que es el programa, aquí lo ven, Caliwarma. Este programa Caliwarma que permite el Estado llegar a través de la alimentación a los adolescentes, a los niños que están en etapa escolar. También durante esta pandemia, lamentablemente, se ha visto perjudicado este programa. ¿Y sabían ustedes, Pensión 65? ¿Saben ustedes que hay un programa Pensión 65 de este Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que entrega mensualmente un dinero a todos aquellos mayores de 65 años que no tienen jubilación y el Estado apoya de esta forma? Pero el Estado se dio cuenta que como estas personas mayores de 65 años de edad tienen un legado cultural que entregar a las futuras generaciones para que no se pierda en el tiempo, como conocimientos, tradiciones, historias, mitos, leyendas, gracias a este programa Pensión 65 se ha creado saberes previos. Los saberes previos o saberes productivos es un intercambio de conocimientos que hacen los ciudadanos mayores de 65 años con los ciudadanos adolescentes y jóvenes para que no se pierda en el tiempo su historia. Observen el siguiente video de saberes productivos. Cuando llegaron los invasores a las pampas de Ayacucho, se encontraron con un grupo de rebeldes dirigidos por Basilio Autos. Se hacían llamar los morochucos, los vaqueros del Perú. Mientras sus costumbres sigan vivas, su voz también lo estará. Saberes Productivos, una intervención de Pensión 65 para que sus usuarios compartan lo que saben con las nuevas generaciones. Pensión 65, tranquilidad para más peruanos. Es un ejemplo claro cómo este programa Pensión 65 ha permitido que estas personas mayores de 65 años puedan apoyar, puedan difundir
sus expresiones culturales que ellos conocen, que han participado, de jóvenes, sus historias, sus mitos, leyendas del pueblo donde han nacido. ¿Esto qué fomenta? Fomenta la interculturalidad, fomenta la protección de esa identidad cultural y en su propia lengua materna. También el Ministerio Público, que es la Fiscalía, ha implementado, miren, una página web. Esta página web que permite, en primer lugar, que los ciudadanos puedan hacer uso de los centros de asuntos interculturales y rondas campesinas que pertenecen al Ministerio Público. Es un órgano encargado de capacitar y promover el sistema de justicia intercultural. Aquí se recepcionan las denuncias que se pueden presentar ante el Ministerio Público, que son las fiscalías. Y también el Poder Judicial no solo sanciona, como sancionó a este ciudadano, ustedes recuerdan lo que pasó durante la pandemia, cómo llamó a los serenos, muchos de ellos agresiones y tuvo una sanción. Pero el Poder Judicial no solo sanciona, el Poder Judicial también ha implementado, miren, un servicio de intérpretes y de traductores. ¿Para qué? Para lenguas indígenas originarias, porque recuerden que todos los ciudadanos podemos hacer ejercicio de nuestra propia lengua originaria, materna, en cualquier trámite y hasta el punto que podríamos utilizar nuestra propia lengua materna para sustentar tesis. No sé si ustedes saben que un profesor, el CEPRUNZA, ha sustentado su tesis para obtener el grado de magíster en quechua y lo ha aceptado. Claro, porque es una lengua oficial en nuestro país. Como ven, estos son los avances que tiene en el ámbito nacional las lenguas indígenas originarias. ¿Se entendió hasta aquí, amigos? ¿Se entendió lenguas indígenas originarias? ¿Se logró entender? ¿Sí? Muy bien, gracias, Frank. Continuamos. Vamos a hablar acerca de el patrimonio natural. Nuestro país natural. Nuestro país está como entre los 5 países con mayor biodiversidad en el mundo. Estos tienen sus pros y sus contras, porque habíamos visto que los países con mayor biodiversidad también tienen que enfrentar problemas por este cambio climático. Pero nos ayuda también ser un país biodiverso. ¿Saben por qué? Porque nos permite tener recursos naturales para satisfacer nuestras necesidades, para nuestras actividades económicas. Por eso tenemos un rico patrimonio natural. ¿Y a qué se denomina patrimonio natural? Bueno, el patrimonio natural es todo aquel patrimonio, ¿sí? Miren, que comprende los monumentos naturales. Todo aquel patrimonio que comprenden las formaciones geológicas y fisiográficas. Todos aquellos que comprende el hábitat de las especies, tanto animales y vegetales, y que en muchos casos estas áreas o hábitats naturales para flora y fauna son endémicas. Cuando se refiere a flora y fauna endémica, ¿a qué referimos? ¿Qué es endémico? Sí, es flora y fauna propia del lugar. Y el Perú tiene mucha flora y fauna endémica. Y eso forma parte también del patrimonio natural. Y hay que protegerlas. ¿Y dónde se protegen? En las ANPs. ¿Qué son las ANPs? Las áreas naturales protegidas. Estas áreas naturales protegidas permiten proteger flora y fauna y espacios donde están estas formaciones geológicas, estos monumentos naturales y también el hábitat de las especies, tanto animales y vegetales. Y el SINAMPE, que es el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, que tiene como objetivo proteger estas áreas porque son parte del desarrollo sostenible,
se encarga de categorizar las áreas naturales protegidas en nuestro país, el SINAMPE. Y el CERNAM, que es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Perú, se encarga, como su nombre lo indica, de proteger y administrar, gestionar todas estas ANPs a nivel nacional. Entonces, recuerden que el CERNAM es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Son los que administran directamente estas ANPs. Pero el SINAMPE es el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Ellos son los que se encargan de categorizar a qué categoría va a pertenecer esa flora, esa fauna y esos lugares que son propicios protegerlos en nuestro país. Existen dos estatus de ANPs. Las ANPs que se les consideran como definidas y las ANPs que se les considera como transitorias. ¿Qué significa esto? Explico. Las ANPs definidas son aquellas ANPs que ya el SINAMPE ha definido a qué categoría pertenecen, según la flora y fauna, según los espacios. Ya han definido a cuál pertenecer. Si pertenecen a una reserva, a un coto, a un santuario, un parque, a una reserva comunal, un santuario nacional, un bosque de protección, una reserva paisajística o un refugio de vida silvestre. ¿Por qué? Porque ya se han definido. Pero también hay ANPs que están como estatus transitorio. ¿Qué significa como estatus transitorio? Que todavía están en evaluación, está en análisis, está en investigación. ¿Qué flora, qué fauna, qué formaciones geológicas o qué monumentos naturales se van a proteger en esos lugares? Todavía está en qué categoría se va a implementar o a qué categoría va a pertenecer. Por eso se llama transitorios. Dentro de las ANPs que hay en nuestro país, encontramos a las definidas y a los transitorios. Hay que tomar en cuenta también algo. Aquí vamos a salir. Que nuestra propia Constitución Política del Perú protege todas las áreas naturales protegidas. Por ejemplo, ustedes pueden ver en el artículo, miren, aquí está, 68. El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica. ¿A través de qué? De las ANPs. El Estado debe proteger los recursos naturales renovables y no renovables. Son patrimonio del Perú. Hay que utilizar al máximo los recursos, sí, pero no olvidándonos del uso sostenible. ¿Qué significa? Extraer recursos, pero sin olvidarnos de las futuras generaciones. Y para eso hay que conservar nuestra propia Amazonía, que es el pulmón del planeta y también es el lugar donde tenemos los recursos naturales para nuestro futuro. Miren, importante, la propia Constitución Política del Perú detalla por qué es importante el patrimonio natural. Dentro de las ANPs que hay en nuestro país encontramos, uno, las reservas nacionales. ¿A qué se refieren las reservas nacionales? Miren, de fauna silvestre de interés nacional. Y dentro de esas reservas nacionales que hay en nuestro país, podemos encontrar la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca aquí en Arequipa. O podemos encontrar también las reservas nacionales de Pacaya Samiria, Paracas, La Chay, o estas reservas nacionales que se encargan de proteger el sistema de islas, islotes y puntas guaneras. También tenemos a los cotos de caza. Estos son lugares donde se ha podido manejar adecuadamente la fauna y se realiza aquí la famosa Angolo al norte del Perú. Como se ha podido conservar esta fauna, entonces estos cotos de caza se deportiva. Y a veces estos cotos de caza pueden ser de índole público o de índole privado.
Por ejemplo, el Angolo en Piura, pueden ver en la imagen, escenarios históricos. Aquí está relacionado, miren, los escenarios naturales, pero también los hechos históricos que han ocurrido en ese escenario natural. Por ejemplo, hablamos de las pampas de Ayacucho o la pampa de la Quinoa, donde ocurrió pues esta batalla de Ayacucho y donde se pudo consolidar nuestra independencia. Un lugar natural, santuario histórico de Machu Picchu. También están los parques nacionales. Estos parques nacionales son áreas destinadas a la protección y preservación con carácter intangible. ¿Qué significa intangible? Que no podemos hacer uso de esos recursos naturales, ¿sí? Solo estos lugares, los parques nacionales, están abiertos para fines científicos, tecnológicos, educativos, recreativos y culturales, como el Parque Nacional del Huascarán, o también tenemos al Parque Nacional de Cutervo, o también al Parque Nacional del Manu. Son lugares intangibles. También tenemos las reservas comunales. Estas reservas comunales, como su nombre. ¿Por qué, profesor? Porque son lugares donde se conserva flora y fauna y que esta flora y fauna durante muchos años ha favorecido a las comunidades aledañas. Así encontramos, miren, las reservas comunales de los Ashanincas, donde actualmente viven Ashanincas y hacen uso y conservación de esa flora y fauna en nuestro país. También tenemos a los santuarios nacionales. Se encargan principalmente de lo que son áreas para proteger una comunidad o una especie de plantas o animales en la zona, como las lagunas de Mejía, aquí en Arequipa, o los manglares de Tumbes, que están en vías de extinción a nivel mundial. Ustedes saben que el mangle es característica de la zona entre la costa y el mar y está en vías de extinción a nivel mundial. Y en el Perú existen pues esta zona de los manglares en el Perú, que es un santuario nacional que queda en Tumbes. También tenemos a los bosques de protección. Estos bosques de protección están de protección permiten proteger y conservar aguas y suelos, como por ejemplo los bosques de protección de Puquio o Santa Rosa. También existen las reservas paisajísticas. Estas reservas paisajísticas tienen una característica. Aquí vemos la relación armoniosa que hay entre hombre y naturaleza y que perdura a través del tiempo. Dentro de estas reservas paisajísticas podemos encontrar a la reserva paisajística de la subcuenca del Cotahuasi. También encontramos, amigos, al refugio de vida silvestre. Estos refugios de vida silvestre se encargan, como su nombre lo indica, de refugiar, de proteger, de mantener y recuperar hábitat de flora y fauna que han sido dañadas, como lo que hay en Lima, en los pantanos de Villa, que son lugares que fueron dañados, pero se trata de recuperar, porque en estos lugares hay especies, tanto de flora y fauna, que necesitan de alguna forma protegerse y nuevamente conservarse. Han sufrido en algún momento alguna dificultad. Todos ellos forman parte de las ANPs en nuestro país. Amigos, ¿se entendió aquí las áreas naturales? ¿Sí? Muy bien. Continuamos.
Es importante proteger este patrimonio natural, en primer lugar, porque permite aumentar la conciencia ambiental de todos los ciudadanos. Se necesita extraer recursos naturales, pero buscando el desarrollo sostenible. Quiere decir, cuidar también recursos naturales para las próximas generaciones. También se necesita un análisis de costo y beneficio. Cuando las actividades económicas, amigos, que se van a realizar en un área, su costo es más alto que el beneficio, es preferible no realizar esa actividad económica porque hace daño a la naturaleza. Pero si el beneficio es mayor al costo, bienvenido sea, se puede realizar esa actividad económica. También es importante porque permite diseñar políticas de gobierno que busquen ¿qué? Busquen en primer lugar proteger toda la flora y fauna. Y para eso las políticas de gobierno son por parte del gobierno de turno. Otra importancia que tiene preservar el patrimonio natural en nuestro país es la regulación ambiental. ¿Qué permite esta regulación ambiental? Que se conozca qué actividades económicas hay. Y para eso también hay instituciones que protegen el medio ambiente. El Ministerio de Medio Ambiente, existe también la OEFA o existe también el ANA, la Autoridad Nacional del Agua. Y por último, también puede haber mecanismos de financiamiento. Ustedes sabían que en el mundo se paga con bonos de carbono. Todas aquellas empresas que realizan actividad económica y que perjudican al medio ambiente pagan un impuesto llamado bonos de carbono para que ciudadanos presentemos proyectos alternativos para poder rescatar la flora y fauna, para poder revertir alguna problemática de contaminación ambiental que ha habido de repente en un río, en un lago, en una laguna. Por eso es importante de poder presentar proyectos que puedan ayudar en cuanto a la protección del medio ambiente. Vamos a ver un video que nos permite conocer algo más acerca de las ANPs y su importancia. Observen. Perú es uno de los 5 países más biodiversos del mundo. Esto los convierte en privilegiados para dar y conservar vida. Pero somos más que bosques, más que lagunas, más que montañas, más que paisajes. Somos un sinfín de recursos, servicios y oportunidades. ¿Y quién mejor para aprovechar toda esta riqueza que sus propias poblaciones? Estamos convencidos de que nuestra naturaleza es nuestro desarrollo. ¿Y cómo es posible mantener y asegurar este círculo virtuoso de la conservación para las presentes y futuras generaciones? Esa es nuestra tarea y razón de ser. Somos el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, institución del Ministerio del Ambiente, creada para conservar nuestro más importante patrimonio natural, las áreas naturales protegidas. En el CERNAMP tenemos como objetivo garantizar la conservación, el desarrollo y el aprovechamiento sostenible en las áreas protegidas, para el beneficio de todos los peruanos. Todos estamos comprometidos con las áreas naturales protegidas, pues estamos convencidos de que solo con naturaleza se genera desarrollo, que garantizará nuestro presente y nuestro futuro, nuestro hoy y siempre. Como ven, Perú. las ANP son importantes para el desarrollo y no solo para el turismo, como han visto, porque en muchas de estas ANPs viven todavía pueblos indígenas originarios. Nosotros, por ejemplo, en Arepa, gracias a esta Reserva Nacional de Aguada Blanca y Salinas, se conserva también en esos lugares el agua, que luego llega como agua potable a nuestras casas.
Así que la potencialidad que tiene estas ANPs ayudan a nuestras actividades económicas. El Perú no solo tiene un patrimonio natural, también tiene patrimonio cultural. Cuando hablamos de patrimonio cultural, nos referimos a todo aquello creado por el hombre. Patrimonio cultural. Sabemos muy bien que nuestro país tiene una diversidad cultural, tiene también una diversidad lingüística. Hemos visto que tiene una diversidad eh, natural y tiene un patrimonio cultural muy importante. ¿A qué llamamos patrimonio cultural? A todo aquello creado por el hombre. Ustedes pueden ver la siguiente imagen. El patrimonio cultural tiene como ente rector al Ministerio de Cultura. Este Ministerio de Cultura es el encargado de preservar, cuidar ese patrimonio cultural en nuestro país. Ese patrimonio cultural que es una manifestación tanto material como inmaterial que tienen los ciudadanos. ¿De qué forma material? A través de la arquitectura, a través de la cerámica, de los textiles, etcétera. Pero también tiene un patrimonio cultural inmaterial. ¿Qué significa? A través de mitos, leyendas, a través de fiestas costumbristas, de fiestas patronales, etcétera. ¿Por qué? Porque son manifestaciones inmateriales. Ahora bien, ese patrimonio cultural que tenemos puede ser con un valor paleontológico, arqueológico, arquitectónico, tiene un valor histórico, militar, artístico, social, antropológico, tiene todo un valor cultural. Miren la importancia que tiene el patrimonio cultural en nuestro país. Además, ese patrimonio cultural que nosotros tenemos forman parte de bienes que pueden tener dos tipos de condición. Una condición pública, de propiedad pública, y una condición de propiedad privada. Propiedad pública nos referimos específicamente a que, por ejemplo, el Centro Histórico de Arequipa, la Plaza de Armas, es una propiedad pública. Ahí no hay dueño. Pero hay muchos que han comprado casonas dentro del Centro Histórico de Arequipa. Esas casonas son privadas, las han comprado, pero no pueden hacer un daño porque pertenecen al patrimonio cultural de nuestra ciudad. Miren la importancia que tiene el patrimonio cultural como propiedad pública y privada. Y hay diferente clasificación del patrimonio tanto público como privado, así como la clasificación del patrimonio cultural material e inmaterial. Vamos a ver la clasificación de cada uno de ellos. Observen, miren, aquí le hacemos clic, vamos a salir y vamos a ver cómo se clasifica el patrimonio cultural en nuestro país. El patrimonio cultural puede ser de dos tipos. Un patrimonio material e inmueble, por eso hablamos de por el tipo de bien material. Bien material significa que se puede tocar, es tangible al tacto, es importante. Y el inmueble. Ese patrimonio material inmueble es aquel patrimonio que se puede tocar, que es tangible al tacto, pero no se puede mover, como por ejemplo un puente, por ejemplo una casa, por ejemplo un cementerio, etcétera. Por eso es importante conocer este patrimonio cultural inmueble, patrimonio material inmueble. Pero también existe el patrimonio material mueble. Ese patrimonio material mueble es aquel patrimonio que sí se puede trasladar de un lugar a otro, que son monedas, que son tangibles al tacto, que son pinturas, que son de repente mapas, que son de repente una textilería, son cosas pequeñas que las puedes trasladar de un lugar a otro. Ese es por el tipo de bien material. Pero también existe una clasificación por la época de origen. Por la época de origen, el patrimonio cultural puede ser, miren, patrimonio arqueológico. El patrimonio arqueológico es aquel patrimonio de bienes materiales e inmateriales que son antes de la llegada de los españoles.
como por ejemplo las culturas preincas o la cultura inca. O sea, hablamos de lo prehispánico. Y también tenemos por el tipo o la época de origen a todas aquellas manifestaciones culturales que se les denomina históricas. Son aquellas manifestaciones culturales que se han dado en el tiempo después de la llegada de los españoles. ¿Sí? Miren, se le llama así patrimonio cultural histórico. Y, todo el reinato que pertenece a la República se denomina así. ¿Por qué? Porque es después de la llegada de los españoles. Existe también, miren, una diversidad de patrimonio cultural. Para ello, vamos a ver el siguiente video. Observen. ¿Qué es el patrimonio cultural? Es la herencia de bienes materiales e inmateriales que hemos recibido de nuestros antepasados, los conocimientos de estos acumulados a lo largo de toda su historia. Es el testimonio de sus vidas, su forma de entender el mundo, sus creencias, la manera en la que se relacionaron con el ambiente y el contexto en el que vivieron. Nuestro patrimonio cultural es una poderosa razón para comprender y sentirnos orgullosos acerca de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos como sociedad. Nos ayuda a fortalecer nuestra identidad y reconocer la diversidad de nuestras culturas. Entonces, ¿existe una diferencia entre patrimonio cultural y natural? La principal diferencia es que el patrimonio cultural es producto y creación del ser humano, mientras que el patrimonio natural son todos los elementos y recursos que nos ha dado la ¿Cómo se Profesor, creo que se le fue la señal otra vez. Profesor. Ah, se murió. Aló, Jonathan. Sí, profe, ahora sí lo escucho. Sí, se ha detenido, profesor. ¿Se cortó? Sí, se ha detenido, ¿no? Sí. Sí, muy bien. Vamos, Jonathan, nuevamente. Entonces, voy a poner el video nuevamente del patrimonio cultural. A ver. materiales e inmateriales que hemos recibido de nuestros antepasados, los conocimientos de estos acumulados a lo largo de toda su historia. Es el testimonio de sus vidas, su forma de entender el mundo, sus creencias, la manera en la que se relacionaron con el ambiente y el contexto en el que vivieron. Nuestro patrimonio cultural es una poderosa razón para comprender y sentirnos orgullosos acerca de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos como sociedad. Nos ayuda a fortalecer nuestra identidad y reconocer la diversidad de nuestras culturas. Entonces, ¿existe una diferencia entre patrimonio cultural y natural? La principal diferencia es que el patrimonio cultural es producto y creación del ser humano, mientras que el patrimonio natural. ¿Cómo se divide el patrimonio cultural? Se divide en patrimonio cultural inmaterial,
que está formado por las lenguas y tradiciones orales, las fiestas y celebraciones rituales, la música y danza, los conocimientos, saberes y prácticas como la medicina tradicional y la gastronomía, entre otros, que aún siguen vigentes y son significativos para las comunidades que las practican. Y el patrimonio cultural material está conformado por todos los bienes que podemos sentir por el tacto, como las iglesias, las pinturas, las edificaciones coloniales, huacas, esculturas, que son todos los bienes culturales que pueden trasladarse o moverse de un lugar a otro, como por ejemplo, las pinturas, cerámica, textiles, monedas, libros y mobiliario. El patrimonio cultural inmueble, que vienen a ser los bienes que no pueden ser transportados o movilizados, como las casonas, las plazas, cementerios, los caminos, muros, cuevas, entre otros. Según el periodo en el que fue creado este patrimonio, se puede clasificar en patrimonio prehispánico o arqueológico, donde se encuentran los bienes, muebles e inmuebles que fueron elaborados antes de la llegada de los españoles, y patrimonio histórico, donde se encuentran los bienes que se crearon tras la llegada de los españoles, ya sea en la época colonial o republicana. El patrimonio cultural de la nación es el patrimonio de todos los peruanos, de los peruanos de hoy y del futuro. Ayúdanos a defenderlo. Yo defiendo mi patrimonio cultural. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. Muy bien, como ustedes han visto, ahí hay una diferencia entre todo lo que es el patrimonio cultural por el tipo de bien material y por la época de origen. Pero también hay tipos y clasificaciones de bienes culturales. Por ejemplo, existen, miren, el patrimonio cultural subacuático. Es aquel patrimonio que está sumergido por el agua por más de 50 años. Está sumergido. Significa esto que ese patrimonio cultural subacuático, ¿sí? Puede estar en un mar, en un lago, en una laguna, o puede estar también, cómo no, en un río. Esa es la importancia que tiene este patrimonio cultural subacuático en nuestro país. También tenemos al patrimonio industrial. Este patrimonio industrial se refiere específicamente a todas aquellas características de la revolución industrial. Cuando hablamos de la revolución industrial, es cuando la revolución industrial llega aquí a nuestro país trayendo textilerías, por ejemplo, fábricas de textiles, maquinarias, empresas, las propias minas, o también, miren, el ferrocarril. Cuando llega aquí, esto forma parte del patrimonio cultural industrial, que hay que cuidarlo. También encontramos, miren, al patrimonio cultural documental. Este patrimonio cultural documental se refiere principalmente a todos aquellos archivos, libros, revistas, diarios que forman parte del patrimonio bibliográfico, que son protegidos ¿por quién? Son protegidos principalmente por la Biblioteca Nacional, pero también hay un conjunto de archivos. Quien se encarga de proteger estos archivos es, existe también en el Perú, no solo a la Biblioteca Nacional, sino también existe el Archivo de la Nación. Y el Archivo de la Nación es el encargado de proteger todos aquellos archivos que son importantes. ¿Para qué? Para conservar, por ejemplo, archivos del tiempo de la colonia, del tiempo del virreinato, archivos importantes sobre la venta de esclavos, la compra de esclavos, eh, el poder trasladar de repente oro y plata desde América hasta Europa, ¿no? Hasta España, ejemplo, de esa forma se archivaba toda esta documentación. También tenemos dentro del patrimonio bibliográfico, también encontramos al patrimonio que no forma parte del patrimonio cultural, pero sí forma parte del patrimonio paleontológico. El patrimonio paleontológico es aquel patrimonio de fósiles, ese patrimonio donde tanto flora y fauna quedaron fosilizados por millones de años. Aquí en Arequipa, en la provincia de Carabalí, hay un lugar donde hay fósiles
de ballenas. Miren la cantidad de ballenas que hay en este lugar fosilizadas. Y eso forma parte no del patrimonio cultural, pero sí de un patrimonio paleontológico en nuestro país. También tenemos al patrimonio mundial. Amigos, existe en el mundo la UNESCO. La UNESCO categoriza al patrimonio mundial y lo categoriza como patrimonio natural, patrimonio cultural, patrimonio mixto y también existe el patrimonio que está en problemas, que puede perder, amigos, la nominación de patrimonio cultural porque no se está protegiendo. El Perú tiene hasta el momento 13 patrimonios culturales, 13 patrimonios culturales. Dentro de esos 13 patrimonios culturales vemos los siguientes. Observen el siguiente video. ¿Qué es un patrimonio? Por la UNESCO. Entre ellos, 800 son culturales, 200. Más de 1 millón de lugares a lo largo del mundo son considerados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Entre ellos, 800 son culturales, 200 naturales y unos 30 mixtos. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, se fundó en 1945 y tiene su sede en París. Su objetivo es promover la paz y la seguridad a través de la colaboración en temas de educación, ciencia y cultura. UNESCO clasifica los lugares más bonitos de la Tierra según la Convención del Patrimonio de la Humanidad de 1972. En la actualidad promueve la cooperación internacional entre los 163 estados adheridos para preservar y proteger el patrimonio cultural y natural. Los conflictos, guerras, desastres naturales, contaminación, caza furtiva, urbanización y el desarrollo sin control del turismo pueden hacer que peligren. De hecho, varias docenas ya se encuentran en la lista de Patrimonio de la Humanidad en peligro. Los pueblos también expresan sus identidades a través del lenguaje, la música, las tradiciones orales o las artesanías, que pasan de generación en generación. Muchas de estas prácticas corren riesgo de desaparecer por completo, por lo que en 2013 la UNESCO creó una lista para salvaguardar el patrimonio inmaterial, reuniendo más de 300 elementos. Esta lista trata de proteger la diversidad cultural e incluir 34 tradiciones bajo riesgo de extinción. Muy bien, como ustedes han visto ahí, entonces el patrimonio cultural, en este caso el patrimonio mundial, es por parte de la UNESCO. La UNESCO pertenece principalmente a la educación, la ciencia y la cultura por parte de la ONU. Amigos, tenemos 13 patrimonios mundiales. Tenemos patrimonios culturales como el Centro Histórico de Lima, el Centro Histórico de Arequipa, las líneas de Nazca, el Cusco, el Centro Histórico del Cusco, ¿sí? Tenemos también, cómo no, a Caral como patrimonios culturales. Y últimamente se ha catalogado como patrimonio cultural a Chanquillo. Chanquillo es un patrimonio cultural hoy en día. Es cultural como el observatorio gastronómico más antiguo del Perú. Miren, se ha categorizado como patrimonio cultural a este observatorio. ¿Y por qué? Porque es importante en el mundo, catalogado como patrimonio cultural. Ese patrimonio mundial que da la UNESCO, también existe patrimonio natural, como el Manu, como por ejemplo el Parque Nacional del Huascarán. Pero también existe patrimonio mixto. El patrimonio mundial mixto es aquel patrimonio que mezcla lo cultural y lo natural, como por ejemplo, miren, aquí vemos al Parque del Río Abiseo, o también vemos a Chavín, o también vemos al Cusco. Pero también hay que reconocer que uno de estos patrimonios culturales, como Chan, está en proceso de pérdida como parte del patrimonio cultural, porque no se está conservando. Aquí tenemos 12 patrimonios culturales, pero faltaría uno, que es el Capajñán, el famoso Camino Inca. Este Camino Inca es catalogado como patrimonio cultural mixto,
porque aquí vemos naturaleza y también vemos lo que es la cultura. Vamos a ver un video que nos permite conocer algo más sobre este patrimonio cultural en nuestro país y los atentados que pueden existir. Por ejemplo, vamos a ver la ciudad creativa de la gastronomía arequipeña. ¿De qué trata este video? Observa. Chicos, creo que se fue atrás el profesor. Si no. Jonathan, ¿me escuchas? Profesor, gracias. ¿Me escuchas, Jonathan? Sí, profesor. ¿Escucha Oh, usted? Sí, sí, ahora sí, recién Jonathan, no te escuchaba, por eso estaba preguntando de hace rato. Bueno, miren, el patrimonio inmaterial es todo aquel patrimonio que forma parte de las leyendas, los mitos, las tradiciones, las costumbres, todo eso forma parte del patrimonio cultural inmaterial. Mitos, leyendas, fiestas costumbristas, danzas, vestimenta, UNESCO, que es en categorizar todo este patrimonio cultural inmaterial como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. ¿Ustedes sabían? ¿Ustedes sabían esto? Por eso es importante proteger también todo lo que es el patrimonio cultural inmaterial. Ejemplo, en Arequipa existe el patrimonio cultural inmaterial que es el Huititi. El Huititi es patrimonio cultural Adelante, inmaterial de la adelante. humanidad. Así, No así puedo como jalarte. también existe. Adelante, adelante. Alguien abrió su micrófono. Ah, Pues muy gracias, bien, lo acabo. correcto. Muy bien. Y también, miren, dentro del patrimonio cultural inmaterial encontramos también a la danza de las tijeras. Otro ejemplo claro de cómo un patrimonio cultural se puede convertir en patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. También están las fiestas. Por ejemplo, ustedes conocen la fiesta de la Virgen de la Candelaria que se celebra todos los años en Puno.
Eso forma parte también, esta fiesta, del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. También las fiestas patronales. No sé si ustedes conocerán de la fiesta del Couyuriti. Esta fiesta del Couyuriti que permite que subir hasta el Ausangate, sacar un bloque de hielo y visitar al señor de Couyuriti. ¿Dónde? En el Cusco. Eso forma parte del patrimonio cultural inmaterial. El Perú tiene bastante patrimonio cultural inmaterial, importante protegerlo y cuidarlo. Ni qué decir, Arequipa también, el Huititi en la región ha sido considerado como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Amigos, este patrimonio cultural que hay en nuestro país debe ser conservado. Lamentablemente, existen atentados que van contra el patrimonio cultural. Atentados que pueden ser amenazas naturales o amenazas humanas. Dentro de las amenazas naturales, la erosión, el sol, el viento, la humedad, las lluvias. Muchos dirán, ¿y cómo podemos proteger al patrimonio cultural de estas amenazas naturales? Es fácil. En diferentes partes del mundo se protege, se cuida, se conserva todo ese patrimonio cultural tapando, buscando formas como cuidarlas. En el norte del Perú, por ejemplo, en la pirámide del Sol, ¿sí? En la Huaca del Sol, en la Huaca de la Luna, se protegen los moche. Se trata de conservar porque ahí hay mucha erosión, el viento y la lluvia. Pero también, amigos, hay amenazas que son humanas. Estas amenazas humanas, ¿sí? Estas amenazas humanas como la polución, la contaminación. En el centro histórico de Arequipa, ¿qué origina? Problemas en el sillar. La construcción sin control. Construyen carreteras, invasiones a asentamientos urbanos, a áreas intangibles, negligencia de las autoridades porque dan autorizaciones para qué. De alguna forma, hay casonas muy antiguas en nuestro país, o sobre todo en la región Arequipa, que las están derrumbando. ¿Para qué? Para centros comerciales, para playas de estacionamiento, y la autoridad es negligente, está a su vista y paciencia y no hace nada. El vandalismo, cuando pintan tus paredes, pintan el sillar, el huaqueo, que es cuando llegan estos ladrones para recoger, sacar estos lugares que deben ser estudiados por los arqueólogos, lamentablemente llegan antes que ellos y luego los venden a través del tráfico ilícito, que se han encontrado en muchos casos ese tráfico ilícito de venta de bienes culturales a través del Internet. La propia minería informal y la indiferencia ciudadana. Uno no cuida lo suyo si no lo conoce, es la verdad, amigos. Hay que cuidar lo que es de uno cuando lo conozca, ¿sí? Por ejemplo, nuestro propio patrimonio cultural en Arequipa. ¿Cómo puedo cuidarlo? Conociéndolo, valorándolo, difundiéndolo. Recuerden, la interculturalidad es la mejor forma de proteger estos patrimonios culturales que tenemos en nuestro país. Y también, aquí está, Arequipa tiene mucho patrimonio cultural, tanto material como inmaterial. Pero también tiene patrimonio natural, ¿ah? Cañón del Colca, etcétera. Y Arequipa, miren, ha sido categorizada la danza del Huititi como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. El Huititi. Arequipa en el año 2000 fue considerado como el centro histórico de Arequipa como patrimonio cultural de la humanidad. Recuerden que la UNESCO también constantemente realiza visitas a estos patrimonios culturales para ver si se está conservando, si se está, qué se está haciendo por parte del Estado para conservar esos lugares, porque pueden perder esa clasificación de patrimonio cultural. También en el año 2020, la ciudad de Arequipa ha sido considerada por la UNESCO como ciudad creativa de la gastronomía. ¿Y por qué ciudad creativa de la gastronomía? Arequipa es capital gastronómica del Perú. Y actualmente, con esta nominación de ciudad creativa de la gastronomía por la UNESCO, puede ya
participar en diferentes eventos gastronómicos a nivel mundial como Arequipa. Ahora bien, no solo la UNESCO categoriza a un patrimonio cultural, material o inmaterial, sino también está el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura puede categorizar también al patrimonio cultural, material o inmaterial, como patrimonio cultural de la nación. Es por eso que Arequipa tiene miren, su sociedad picantera. Esta sociedad picantera trata de conservar el patrimonio cultural inmaterial que es la gastronomía arequipeña. ¿Cómo lo considera a la picantería arequipeña? Un lugar donde se puede dialogar, conversar, un lugar donde se ofrece, platos de comida diarios, un chupe de comida diario, y que en la tarde se vende picantes americanos. Es un lugar donde se vende chicha de guiñapo. Son picanterías que están en zonas urbanas o en zonas rurales. Miren, zonas urbanas o zonas rurales. Y aquí hay que conservar todas esas características según la sociedad picantera en nuestro país. Vamos a ver un video sobre el patrimonio que tenemos en nuestra región. Muy bien, esa es una característica importante que tiene nuestra ciudad de Arequipa con sus picanterías arequipeñas. Amigos, ¿se entendió hasta aquí? ¿Se logró entender? ¿Sí? ¿Se logró entender? ¿Sí? ¿Tendrán alguna pregunta? Muy bien, tenemos 5 minutos. Atentos. En el Classroom les he enviado el Word Wall. Aquí tengo el Word Wall. Entonces vamos a ingresar a nuestra práctica para el día de hoy. Atentos, atentos. ¿Dónde está Cívica? Cívica. Wow, ¿dónde está Cívica? Aquí está. Tenemos nuestro Word Wall de identidad o diversidad lingüística. Comparto con ustedes. Aquí está. Y vamos a dar inicio a este Word Wall. Vamos con la primera pregunta. Primera pregunta. El maestro Zacarías del
explica a sus estudiantes del CEPRUNSA que el Perú es un país multilingüe, debido a que en nuestro país existen una serie de lenguas, etnias y culturas diferentes. Durante la comprobación del aprendizaje, un estudiante presenta el enunciado válido. Identifica a qué estudiante estamos hablando. ¿Qué estudiante será? ¿Alessandra? ¿Ariana? ¿Geraldine? ¿Lucero? ¿O Efraín? ¿Cuál es el enunciado que es válido sobre? Muy bien, la alternativa C dice, la lengua de nuestro país es considerada como un derecho por la que nadie puede ser discriminado por este motivo. Muy bien, marcamos la alternativa C. Correcto. Vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, Paloma y Tommy, egresados de la escuela de suboficiales del Perú, han sido designados para enfrentar la amenaza de narcotráfico en la zona del Cenepa. Miren, enterándose de que van a realizar sus labores en la comunidad de Achuín, donde se habla el aguajún. Ello promovió un debate entre los compañeros sobre el significado de una lengua indígena. Ayuda a estos policías a conocer en las siguientes alternativas el significado de lengua indígena u originario. Alternativa. ¿Están seguros? La alternativa E. La alternativa E. A ver, ¿qué dicen? ¿Será la alternativa E? ¿A qué se le llama lengua indígena originaria? ¿Cuál de ellas será la respuesta? ¿Qué alternativa? La alternativa E, ¿no? Son todas las lenguas que se emplean en nuestro territorio nacional con anterioridad a la difusión del idioma castellano o español. Siguiente pregunta. Todavía nos queda para una pregunta. Romario se entera que existe un registro nacional de intérpretes y traductores de lenguas indígenas u originarias, que es una base de datos de los ciudadanos que han sido capacitados por el Ministerio de Cultura desde el año 2012 para la garantía de los derechos lingüísticos. Romario quiere contactar a todos los traductores de lenguas amazónicas para que ayuden en un proceso de consulta previa. Por lo tanto, al colocar los filtros en la búsqueda por la página web, deberá excluir a las lenguas. ¿Cuáles son las lenguas que se deben excluir? Está hablando de lenguas amazónicas. La alternativa D, claro, porque aquí hablamos del quechua y hablamos también del aymara. Así es, correcto, la alternativa D. Muy bien, tenemos 26 preguntas. Voy a compartir la siguiente diapositiva. Amigos, me queda unos segundos. Jonathan, un gusto de haber compartido contigo durante estas 12 semanas de trabajo, con algunos inconvenientes de internet, ¿sí? Pero espero algunos días vernos, por lo menos de forma presencial, cuando retornemos ya a las clases, y también deseándoles a cada uno de ustedes que logren todos sus objetivos, ¿sí? Que logren todos sus objetivos y que sigan adelante. No desmayen en lograr todos sus objetivos. Cuídense mucho. Nos vemos ya de forma presencial, ya como universitarios. Que den un buen examen. Gracias, Jonathan, por compartir. Me despido de ustedes. Cuídense. Gracias. Muchas gracias, profe. Ya nos Nos estaremos viendo vemos. en otra oportunidad, profe. Así es. Cuídense mucho. Nos vemos. Nos vemos. Cuídense.
Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Cuídense mucho.